Hola, ¿qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Mario, qué gusto verte. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues igualmente, oye, pues muchas gracias por aceptar estas charlas, estas sesiones de recursos humanos. Déjame hacer una presentación rápidamente. Mi nombre es Mario Martínez y tengo este podcast junto con uno de mis mejores amigos y socio, el licenciado Víctor de Antuñano. Y bueno, pues él es especialista en temas laborales y migratorios. Entonces, pues hoy vamos a hablar acerca del teletrabajo desde el punto de vista legal, por supuesto, legal laboral, y obviamente yo me encargo del punto de vista de gestión de recursos humanos, de la administración de personas, que ahora se le llama así. Entonces, pues Víctor, bienvenido y no sé si quieras comenzar con algo, que lance yo una pregunta para comenzar o quieras poner las bases de qué es el home office en México o donde nos Creo vea. que, creo que es importante poner en contexto ante la realidad que estamos viviendo derivado de la pandemia, que se han modificado por completo los hábitos de trabajo y la forma de trabajar. Hay Totalmente. particularmente ciertas actividades que, desde mi particular punto de vista, requerirán unas mejoras en la legislación para efecto de identificar bien a bien las obligaciones y los derechos y las modalidades cuando se presta un servicio remoto o a través del teletrabajo, como lo dispone la Ley Federal de Trabajo. Coloquialmente, pues hablamos del tema del home office, ¿no? Como este anglicismo que nos resulta muy común y creo que para todos es de conocimiento. Uh -huh. Sin embargo, creo que es importante identificar que la existencia del home office es un hecho y una necesidad ante una realidad cambiante, ¿no? También esto implicó la necesidad de ajustes a nuestra legislación, muy de la mano de las realidades tecnológicas y las nuevas formas de organización dentro de la empresa, que ahí creo que tú puedes abundar mucho más, en cuanto a que los procesos, al depender cada día más de las tecnologías de la información, requieren un poco menos de la presencia física del trabajador, dependiendo qué tipo de actividad realiza. Entonces, las empresas, esto también les da un margen de flexibilidad y de la generación de procesos más virtuosos o dinámicos a la forma tradicional en la que se venía trabajando al día de hoy, ¿no? Desde el aspecto jurídico, además de los cambios existentes en la Ley Federal del Trabajo, como lo habíamos platicado, esto impactó inclusive en el sistema de procuración de justicia. Al día de hoy ya se pueden presentar denuncias en línea, quedan ratificadas las denuncias si uno lo hace con la firma electrónica, se pueden suscribir contratos a través de aplicaciones como DocuSign o a través de un tercero acreditado por la Secretaría de Economía para efecto de que a través del sellado digital quede la manifestación de la voluntad. Hay procedimientos que ya se realizan en forma completamente remota. En algunos poderes judiciales, como el de Nuevo León, ya puedes tener audiencias remotas y llevar la mayor parte del procedimiento a través de medios tecnológicos. Entonces, frente a esta realidad, el campo laboral y de recursos humanos, pues ha tenido una reacción a estos cambios en la forma de organización del trabajo, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de que exista una regulación específica en la Ley Federal del Trabajo? Pues finalmente establecer las condiciones mínimas y máximas, como es el espíritu de la ley, respecto a las relaciones obrero-patronales. Finalmente, si bien nuestra legislación en algún momento adoptó la posibilidad del trabajo a domicilio, trabajo en casa, la modificación más importante que se da es a partir del artículo 311, en el cual ya se hace una diferenciación particular de lo que es el teletrabajo, que ese es el nombre asignado por nuestras autoridades a este trabajo remoto o home office. ¿Y por qué teletrabajo? No solamente por el prefijo de tele, de remoto, sino también por todos los sistemas telemáticos y electrónicos. Quizá no era lo más adecuado, sin embargo, el uso de anglicismos en la parte legal en México no está contemplado, ¿no? Entonces, esta forma de organización se traduce todo en un home office que básicamente, ¿qué es? Una relación, ahí voy a entrar en un tema un poco más técnico, que es el trabajo que realiza una persona. Este trabajo tiene que ser personal, es decir, lo hace una persona para otra persona física o moral, el cual debe ser subordinado, es decir, que se reciben
instrucciones de alguien más para no realizarlas, el desempeño de actividades las cuales recibimos esas instrucciones mediante el pago de una contraprestación. Es decir, son actividades necesariamente remuneradas, ¿no? Ujú. Pero aquí con una distinción que pueden prestarse en lugares diversos al establecimiento o sitio donde se encuentra la empresa, ¿no? Eso Ujú. creo que es una parte de una distinción bastante peculiar que hay que tener muy identificado. Y a partir de esto, pues pueden, si bien la ley no lo establece, entre el acuerdo entre las partes de trabajador y patrón, siempre y cuando no exista una vulneración de derechos de trabajo, bien se puede establecer condiciones muy particulares de cómo prestar el servicio, ¿no? Esto se puede trasladar a un contrato o a un reglamento de trabajo con la finalidad de establecer una dinámica normativa lo más clara y precisa para las partes, ¿no? Ahí me gustaría hacer hincapié en algo, eh, porque ahorita bueno, has mencionado cosas muy interesantes y obviamente yo creo que son la base para que pues, el teletrabajo legalmente funcione. Eh, entonces, lo que estás diciendo es que se necesita que esté regulado, que esté establecido en un reglamento interior de trabajo y que esté establecido en el contrato individual de trabajo. ¿Es así? Sí, por lo menos, mira, desafortunadamente en México muchas empresas no entienden la dinámica o el área de oportunidad que implica tener un reglamento de trabajo bien elaborado. Se obvia a pensar de que todo puede estar en el contrato. Sí, eventualmente desde la práctica jurídica no es lo más adecuado porque estás presentando al trabajador unos contratos de 25 o 30 páginas que la verdad es que si bien la gente no tiene la curiosidad de revisarlos a detalle, genera hasta una dinámica de desconfianza, ¿no? De entregarle a un trabajador, un empleado, un contrato tan grande, ¿no? Uh Porque -huh. a final de cuentas, en cierta medida, pues ante la apatía que tenemos endémica en toda Latinoamérica de no querer leer documentos, pues más a uno, sobre todo con el tema de la premura, de, ok, esas son las condiciones de trabajo y las acepto, ¿no? Que no es lo más adecuado y yo no lo recomiendo. Sin embargo, para no hacer un contrato de trabajo tan tedioso, mi sugerencia siempre ha sido utilizar los medios que establece la ley, que en este caso particular es reglamentar la relación de trabajo. ¿De qué forma? En un documento específico, que es un reglamento de trabajo. Por eso lo prevé la ley, por eso hay participación directa de los empleados en la generación de un reglamento. Lo idóneo es que haya participación activa de los empleados, que se les haga de su conocimiento el proyecto, que se cumpla con las formalidades de constituir la comisión mixta del reglamento de trabajo, que se les presente un anteproyecto por parte de la empresa, se escuche a través del área de recursos humanos las observaciones, inquietudes y comentarios de los empleados, para generar un documento ad hoc en el cual exista el mayor acercamiento e identificación del empleado hacia la empresa y viceversa, ¿no? Es decir, es un área también de oportunidad para que te escuchen como empleado, ¿no? Claro. Oye, ¿y cuál sería el problema de no tener el reglamento, de cargar todo nada más en el contrato y no tener un reglamento pues acorde o ni siquiera tenerlo? Bueno, adicional a lo que dije de la complejidad de tener un contrato muy Sí, largo, sí, sí, sí. había la posibilidad de que en caso que se presentase una inspección del trabajo por las Uh -huh. autoridades laborales, que es muy posible que suceda en los siguientes años a raíz de que se implementó el REPSE, que es de todos conocido que las empresas que prestan servicios u obras especializadas deben estar dentro de un padrón. A raíz de este empadronamiento que se dio a través de la Secretaría del Trabajo, con información tanto de las dependencias fiscal, que pueden fiscalizar los patrones, que es el Seguro Social y el SAT, se generó una gran base de datos que, sin tener toda la certeza, pero ninguna clase de duda, te puedo decir que en mi experiencia como litigante y como asesor jurídico de empresas en materia del trabajo, esto va a ser utilizado el día de mañana por las autoridades para iniciar con inspecciones de trabajo, ¿no? Y esto va muy íntimamente ligado a las obligaciones que los patrones llegan a obviar de tiempo en tiempo, porque la Ley Federal del Trabajo establece no solamente el contar con listas de asistencia, recibos de salario, contratos, sino también la obligación de integrar
comisiones mixtas como las de capacitación, adiestramiento y productividad, como las de escalafón, o antigüedades, el cuadro general de antigüedades, e incluso el de reglamento de trabajo. Y es una obligación inherente de los patrones el contar con este documento. Ya. ¿Qué riesgo existe? Ya dejemos de pensar desde el aspecto interpretativo frente a un conflicto, que en ese sentido yo lo recomiendo porque las reglas claras del juego implicarán que en un procedimiento formal, es decir, una demanda por parte de un trabajador, la empresa cuente con mucho más documentos para su defensa. Pero adicionalmente es un incumplimiento a la ley, entonces la posibilidad de que exista alguna observación o eventualmente una sanción por parte de la Inspección del Trabajo es latente al no tener, por así decirlo, el expediente completo que las empresas están obligadas a tener. Ya. O sea, multas y multas fuertes, ¿no? Multas y multas fuertes, y particularmente el tener encima la autoridad, porque muy tristemente la autoridad es muy poco eficiente para identificar a quién incumple. Pero en el momento en el que sabe quién incumple, están encima de ellos periódicamente, ¿no? Y luego se puede también venir las inspecciones del trabajo por una empresa que tuviese mucha incidencia de bajas y de demandas, porque los trabajadores pueden presentar denuncias a la Secretaría del Trabajo con la finalidad de que generen esta clase de visitas de verificación. De hecho, fíjate que, si mal no recuerdo, el nombre del titular del área que se encarga de las inspecciones, Alejandro Salafranca, yo he escuchado varias pláticas que he tenido por internet, y la verdad es que sí se le está dando un peso muy específico a que las empresas respeten todos estos lineamientos. Y sí menciona en su política que su intención no es multar a nadie, eso es lo que él siempre ha comentado, pero que sí tienen una fuerte tendencia a proteger al trabajador. Entonces, finalmente el reglamento, efectivamente, como tú bien mencionabas, es un elemento para escuchar al colaborador, y yo creo que finalmente pues es para proteger ambas partes. Entonces, pues yo no veo malo, y al contrario, creo que es una muy buena práctica que las empresas hagan reglamentos, y más que hacer un copy-paste de Internet, que realmente se haga algo a su medida, ¿no? Que realmente le sirva y que específicamente se tome el tema del teletrabajo para eso. Definitivamente es un traje a la medida. El reglamento, la Ley Federal del Trabajo establece los mínimos que debe contener, ¿no? Y Sí. muchas empresas consideran que, como tú bien dices, con un copy-paste o algo bajado de Internet es suficiente. Finalmente, es el medio idóneo para establecer la dinámica de las relaciones de trabajo, ya con un poco más de especificaciones al trabajo mismo de la empresa, ¿no? A esas relaciones derivadas del día a día. Y yo siempre le he recomendado, inclusive, en los últimos reglamentos de trabajo que hemos implementado, tú bien sabes que la dinámica no solamente del teletrabajo, del home office, ha impactado en muchos sentidos. Hay gente que necesariamente por sus actividades jamás está en la empresa, y ellos también requieren de regulaciones muy ad hoc por las necesidades que pueden llegar a tener. No sé, pensando en gente que realiza trabajos de riesgo o de alturas, ¿no? Sí. El hecho de que cites en el contrato el tema de capacitación, adiestramiento y el equipo mínimo de seguridad, ok. ¿Y qué pasa con las herramientas de trabajo? ¿Con qué periodicidad vas a estar cambiándolos? ¿Quién va a ser el sujeto obligado de la tenencia de esos instrumentos de trabajo? Creo que es bien importante el establecerlo en un reglamento, particularmente para beneficiar la dinámica de la relación de trabajo, y que previamente esté todo por escrito. A mí me gusta hacer una analogía de: si todos los patrones hicieran reglamentos como hacen todos los clubes deportivos a los que van todos los empleados, se evitarían muchísimos problemas, ¿no? La verdad es que tú lo ves de esa forma, y honestamente nadie le pone un pero para ir a Sport City y aceptar el reglamento interno, ¿no? ¿Por qué no esa misma idea trasladarla a la empresa y establecerlo como una buena práctica? Pues sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, y de hecho, sí, efectivamente, debemos empezar a administrar las empresas de una manera diferente a lo que lo que se ha venido gestionando. Y la verdad es que tener un poco más de control sobre las cosas es tanto para beneficio del colaborador como para beneficio de la empresa. Y bueno, con esto cerramos el primer bloque, y me gustaría dejar sobre la mesa para el segundo bloque. Fíjate que un caso, a ver cómo podría intervenir el contrato de trabajo, el reglamento interior, para hablar de algo concreto. Hace unas pocas semanas escuché de un colaborador de una empresa que pues consiguió un segundo trabajo. Él ya tenía home office. Entonces, como vio que pues tenía tiempo, consiguió un segundo trabajo y lo publicó en TikTok. Esto sucedió en México.
lo publicó en TikTok y entonces la empresa se enteró, no lo despidieron, supongo yo que es un buen colaborador. De hecho, sí verifiqué, la cuenta sí existe, aunque no pude ver el video donde él decía que tenía un segundo trabajo, pero lo que hizo la empresa es que le quitó el home office y lo regresó a una oficina. Entonces, si quieres, Víctor, ahorita terminamos este bloque y continuamos con el siguiente para empezar a hablar de este tema. Te veo en un momento más, ¿te parece? Encantado.